Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo otro sintetizador del que seguramente muchos habréis oído hablar, muchos tengáis, el cual suelen rebajarlo muchísimo de precio y es el Iris 2 de Isotope. ¿En qué consiste el Iris 2? Como podéis ver, está totalmente inicializado y lo que consiste es en 4 layers. Podremos cargar aquí 4 samples, sobre todo. También podemos cargar algún tipo de forma de onda, etcétera, pero donde más partido se le puede sacar es con el tema de los samples. Luego tenemos pues la sección de LFO, donde si clicamos podremos editar el LFO. Luego si clicamos aquí editaremos los envolventes, el cual tenemos que ver que el E5 está afectando a la ganancia del máster, con lo cual el 5 está reservado, o podríamos poner cualquier otro envolvente aquí, está reservado para la amplificación, así que tenemos 4 de libre disposición. Luego podemos pues generar macros, etcétera. Si apretamos podemos generar un macro, como podéis ver, y aquí tendríamos el control de los macros y luego el controlador externo, el key tracking, el velocity, el aftertouch y el mod wheel, también podremos asignarlo a cualquier parámetro arrastrando, como podéis ver. Luego tenemos lo que sería la afinación del sampler o de la muestra. Luego tendríamos un master filter, un filtro maestro. Y luego tenemos efectos en envío, que tenemos una distorsión, un chorus, un delay y una reverb. Y un efecto en los masters, que sería distorsión, chorus, delay y reverb. Si quisiéramos, por ejemplo, editar la reverb, los parámetros, le damos a la flechita y nos sale la ventana emergente donde podremos editar directamente los parámetros. Vamos a empezar a trastear con él y os voy a explicar dónde empieza a brillar el Iris 2. Vamos a buscar una cajita de música, por ejemplo, que suele ser bastante tétrica, y vamos a cargar la muestra. Nos dice que la muestra inicial está en el G6, es decir, el Sol 6. Esta sería la muestra original. Con lo cual, si bajamos el tono, sospechosamente suena mejor con el tono bajado que con el tono subido. Es algo extraño. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Bien, podemos decir que el sample se dispare hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, ya sabéis, o sea, un sentido, otro, o ambos, o a la inversa. El pitch mode es el resample, podemos cambiarlo a fijo. El radios XT, que nos dice que suele preservar ciertas cosas. Es decir, preserva la duración y cambia el tono. Sería como un time machine en Kontakt. Vamos a dejarlo en resample. Y obviamente tenemos el root node, que podemos variarla por si necesitáramos variarla. Aquí abajo tenemos los controles del loop, los cuales son bastante habituales. Loop start, loop end. Y luego tenemos el cambio entre la onda y lo que sería el espectrograma. Yo prefiero dejarlo en espectrograma por la sencilla razón de que aquí, como podéis ver, tenemos unas herramientas muy tipo Photoshop que podremos utilizar para hacer como una especie de filtrado. Si ponéis la cabeza así, bueno, si giráis la cabeza, o no hace falta que la giréis, sino os podéis dar cuenta de que tenemos un espectrograma, pero en horizontal. Tenemos desde los 0 Hz hasta los 20.000 Hz, o de los 20 Hz hasta los 20.000, que es el espectro auditivo del ser humano. Vamos a coger, por ejemplo, el lazo y vamos a empezar a dibujar con el ratón unas curvas así un poco extrañas, y volvemos hacia atrás, dibujamos unas curvas así, y ya tendríamos pues como un espectrograma hecho. O sea, tendríamos una selección del espectrograma. Lo que hace es
Pues lo mismo que Photoshop. Si conocéis Photoshop, pues prácticamente lo mismo. Ha hecho una selección de todas estas frecuencias. Con lo cual, ahora, cuando reproduzcamos, hará el barrido frecuencial y abrirá y cerrará frecuencias según la posición del cursor. Atención. Vamos a acelerar un poquito el sample para que se vea. Es un sonido que como sobre todo está en lo que serían las partes agudas, vamos a quitar la selección. Como podéis ver, las franjas blancas es donde estaría la fuerza o la fundamental del sonido. Entonces estaría en 2000 Hz sobre todo, con lo cual si le quitamos la fuerza en los 2000 Hz, lo demás es residual y no acaba de escucharse. Vamos a buscar otro sample y vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos aquí formas de onda, pero vamos a buscar alguno que nos divierta, como podría ser un coro. Tenemos un coro. Y vamos a coger esta vez el pincel. Podemos hacer el selector directamente que nos permitirá en vertical seleccionar algunas frecuencias. Por si queremos hacer algún tipo de sonido stutter. Luego tenemos este que nos permitirá hacer ciertas cosas cuadradas. Luego tenemos el que sería horizontal, que haría el barrido de arriba a abajo, o mejor dicho, de izquierda a derecha. Luego tenemos el lacito que ya habéis visto y tenemos la brocha. Vamos a eliminar todo esto y la brocha pues no es más que ir haciendo así lo que queramos, el dibujo que nos interese y vale, el concepto para los que no os haya quedado claro sería como tener un filtro pasobanda, el cual se va moviendo y oscilando de tal forma que lo que hace es que el sonido se abra y se cierre, pero en cierto rango de frecuencias. Obviamente luego podemos añadirle pues algunas más, por aquí arriba, así, por debajo podemos hacer pues dibujos bastante feos, pero efectivos. Luego tenemos la goma, que sería para borrar la selección y el borrado total. Luego tenemos pues la inversión de selección. Si tenemos algo seleccionado, vamos a hacer una selección aquí. Inversión de selección nos invertirá en el rango. Luego nos lo invertirá directamente todo lo que no estaba seleccionado, lo seleccionará. Luego tenemos solamente la inversión de la frecuencia, la cual dejará en blanco lo que hemos escogido y hará una selección. Y por último podemos hacer el preview de cómo suena el audio. Es un plugin un tanto interesante. Luego tenemos pues obviamente las lupas, etcétera, que esto pues ya a gusto del consumidor. Y tenemos, bueno, pues ya lo veis, el tema del crossfade, el tema del loop. Podemos editar los loops tanto como deseemos. Aplicar un crossfade para que no se note tanto el loop. Vamos a echarle un vistacillo a alguno de los patches que suelen ser bastante interesantes, sobre todo los pads. Tenemos aquí el Ambient Tape. Vamos a cerrarlo y vamos a buscar lo que tiene. ¿Veis? Hay un dibujo un poco extraño. Son 3 capas, la cuarta está desactivada y tenemos aquí una sinoidal del ARP 2600, si no me equivoco, el ARP Show del 2600 también y la triangular.
Luego tenemos obviamente pues muchos efectos, muchas modulaciones, así que vamos a tocar a ver qué tal. Bueno, suena bastante extraño, no me acaba de convencer este tipo de pad. Aquí pone Artificial Voices y tenemos pues varias voces cargadas, son 4 capas y a ver de lo que es capaz. La verdad que los patches son casi todos muy aprovechables. No tiene, pues como habéis visto, no tiene tantísima cantidad. Tiene mucha, pero no tiene tantísima cantidad como tendría Omnisphere. Aquí tenemos el Fully Browser. Como veis, tiene sonidos bastante curiosos. Lo mejor de este synth es que los pads que podemos lograr con él son muy orgánicos. Vamos a inicializarlo y vamos a buscar, por ejemplo, algo de alguna librería como la ERI, que es una librería antigua, orquestral. Vamos. Es un típico sonido orquestral, es una librería bastante antigua, pero que me gusta de vez en cuando trastear con ella porque podemos sacar ciertos sonidos. Al ser loops podemos hacer cosas granulares bastante curiosas. Le vamos a sacar pues el sonido de aquí, el sonido de aquí. Tenemos que decidir qué tipo de frecuencias queremos que actúen a la hora de pasar el cursor. Ahí tenemos. Bien, no se adivina mucho el sonido. Vamos a ver si podemos bajar un poquito la nota. ¿Veis? Es un sonido un poquito extraño, no acaba de sonar fuerte, pero vamos a ponerle bastante reverberación, vamos a ponerle un poquito de delay y un poquito de distorsión. Ahora sí. Es un sonido un poquito extraño, podemos utilizarlo pues como algún pad de apoyo y demás. La verdad que es muy orgánico, es algo muy parecido a la síntesis granular, pero bien sería una especie de... no sé cómo llamarla, si síntesis espectral, síntesis frecuencial... Es, obviamente es un sampler, pero lo que sería la parte de esta del filtro y selector de frecuencias es algo bastante curioso que yo no había visto en ningún sinte y posiblemente sea el único sinte que pueda hacer este tipo de cosas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Isotope Iris, espero que os haya gustado, dejar un like, un comentario, suscribiros, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.